acordate de una vez que viajaste con él a Rosario, la primera vez que él fue a dar una conferencia y una pequeña vivencia, porque fue súper breve. Me acuerdo, yo no fui, vos me contaste que fue un momento de- también de charla, de planteos y de apertura también, porque en Rosario no había biodanza. Sí, no había, y lo invitaron de Rosario, invitaron a Maturana y lo invitaron a él también. Yo lo acompañé como sonidista y bueno, ahí mismo, él me pidió que pusiera una escuela de biodanza en Rosario. Y le digo, pero si no hay nadie haciendo, ¿cómo voy a poner una escuela? Bueno, yo estoy en San Antonio de Areco, y entonces me dice, no, mira, Jorge, hay que hacer algo, porque no había ido mucha gente ahí, ¿no? Y me dijo, habría una escuela que se llame Educación Biocéntrica y abajo le pones con orientación de biodanza. Bueno, yo dije, mira, voy a comenzar con un grupo regular y después, bueno, fue lo que hicimos, Betina, ¿no? Empezamos con un grupo regular durante 4 años y después abrimos la escuela en el 2004. Y eso fue muy bueno. Ahora, en ese año 2000, cuando estuvimos en Rosario, yo creo que fue de las últimas charlas así profundas que tuve con Rolando, de las últimas, ya después no sé qué cambió la cosa, Mm. el movimiento europeo o el excesivo movimiento, la cantidad de gente, no lo sé. En ese momento él me planteó una modificación del modelo teórico, que después no apareció, ¿no? Pero es bueno comentarlo, ¿no? Porque él decía, voy a cambiar este modelo, es más raro que... Y me dice, me gustaría hacer un árbol, porque yo considero que el tronco tiene que ser la afectividad, es más importante que todas las otras líneas de vivencia. Tienen que surgir de la afectividad. Y era un árbol con sus raíces y el tronco afectivo, y a partir de ahí salían las ramas de las otras líneas de vivencia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso. Me acuerdo que él decía en conferencias, lo escuché decir, la humanidad en la afectividad está en la edad de piedra todavía. Tenemos que seguir trabajando mucho, muchísimo más la afectividad, los vínculos entre las personas, porque vos hablas mucho de eso, de la importancia de la relación, cosa que Rolando también hablaba mucho, de no es yo y yo y yo, sino que es el yo-tú, que lo trajo desde el principio de la biodanza eso. Sí, sí, él fue influido mucho por el cabalista Martin Buber, ¿no? Que tiene ese libro, Yo Tú, que también influyó mucho en mi abuelo, por parte materna, que es un sociólogo, poeta. Mm. Eh, y, y bueno, fue por eso que Rolando siempre habló de identidad como algo relacional. Se necesitan dos para hablar de identidad. Mm. Bueno, profundizando un poco más en ese tema, yo traje a la física cuántica, interesante porque le dije, mira, la palabra individuo significa átomo. Átomo e individuo son sinónimos. Bueno, lo que hizo en el año 22 la física cuántica fue romper el átomo, pero el individuo en la humanidad quedó como individuo, significa indivisible. Pero el átomo se dividió y lo que se encontró adentro ya no fueron objetos sólidos, no había partículas, había una mezcla de cosas incomprensibles, pero sobre todo una red, una red. Es Mm. decir, nosotros hoy tenemos que ser conscientes que somos un campo de relaciones, que nosotros no somos objetos sólidos, aunque parezca, por el exceso de individualismo que tenemos y que derivó en un egocentrismo. Hay que salir de ese lugar y entender que lo que nos conforma a nosotros en nuestra identidad son las relaciones que tenemos. Y las relaciones que tenemos son tóxicas o amorosas, no hay más. Entonces, si tenemos relaciones tóxicas, muchas de esas, nuestra existencia va a ser tóxica. Si tenemos la mayoría relaciones amorosas, afectivas, entonces nuestra existencia, nuestra identidad va a ser amorosa. Simple, simple eso. Fui al Teatro San Martín con mi mamá y lo
veo a Rolando, realmente me impactó él, su personalidad, su manera de hablar, que hablaba con el tú y hablaba, me parecía que era un apasionado lleno de ternura. Yo me quedo con eso. Sí. A partir de ahí, yo salí de esa clase, como sale la mitad más uno, escandalizada, de ver gente que se abraza, decía, ay, qué lindo, se abrazó con su pareja, pero no era la pareja, se abrazaba con otro y quién era el marido, y yo salí despavorida. Pasaba eso en aquel entonces, supongo que ahora estas cosas ya no deben pasar, pero bueno, quiero decir, hay otra humanidad ahora. En aquel momento, acordate, salíamos del proceso militar, la religión, porque ahora somos quienes somos porque vivimos lo que vivimos. Entonces, en aquel momento fue un bombazo, pero se me unía, había algo que me impactaba, que era la música, que yo vivía danzando, era la expresión y era esta posibilidad de la poesía en movimiento y del encuentro profundamente con uno mismo a través del otro. Era como desde esto, era esta fuente que podía estar bastante rota porque uno viene de un país, de una cultura, como te decía, de los miedos, de las familias disfuncionales de esos años 60, 70, 80, sí. Bueno, etcétera, etcétera, que era un peso. Ahora todo está permitido, ahora está todo más aceptado, pero en aquel momento uno sufría mucho estas cosas, por lo menos yo las vivía, sí. Bastante dramáticas, y me contuvo esto de conocer esta otra posibilidad. Fui a otras clases y no me gustaron las clases de biodanza, me gustaba él. Me gustaba el carisma de este hombre. Sí. Y a mi mamá le pasaba lo mismo. Entonces, cuando él volvía, que en esa época venía bastante, sí. Ahí yo entraba en los cursos. Pero después no, hasta que conocí a Susana Arasi. Sí. Y me gustó porque para mí Susana tenía la intelectualidad de él y la profesionalidad que una mujer podía obtener enseñada por él. Y ella, yo no sé si te acordás, pero sí. Nos sentaba en la ronda y nos daba un poco de teoría, sí, y después ilustraba la teoría con danzas, con ejercicios. Y era un grupito, no sé, éramos pocos. Yo conocí a Rolando en el año 80 a través de mi madre, Ione Martínez. Yo tenía 17 años y ella ha invitado a Rolando a venir a nuestra casa. Y cuando conocí a Rolando y la biodanza con él, mi vida cambió para siempre. Nunca más nada ha sido lo mismo. Yo podría decir que después de este primer contacto, yo florecí. Bueno, pero a ver un poco cómo era el momento. Yo en esta época tenía 17 años, estaba haciendo mi carrera de ingeniería de caminos, estaba en la universidad, era hijo, venía de una familia aristocrática dentro del sur de Brasil, que ahí la estructura también hay que comprender que este años 80 era una época muy especial en Latinoamérica, donde algunos países aún seguían en dictaduras militares, pero Brasil venía de liberarse. Entonces había un soplo de vida ahí. Y yo creo que ahí se encontró lo que pasaba en términos de la política en Brasil, el momento de mi vida, que también era un adolescente que estaba ahí despertando hacia la vida, que no encajaba muy bien, porque tenía unas ideas de izquierdas y siempre criticando el sistema. Entonces no encajaba muy bien dentro de lo que se esperaba. Y en este momento, Rolando ya no vivía más en Chile, ya vivía en Argentina, en Buenos Aires, y estaba empezando a traer el movimiento que ahí ya se llamaba biodanza a Brasil.
Ya no conocíamos más como psicodanza, ya era biodanza. Mi madre estaba haciendo la formación e iba a Buenos Aires a buscar la formación, y cuando Rolando empezó a dar formaciones, a formar personas en Brasil, ella empezó a seguir ahí, y fue cuando yo me integré al grupo. Entonces yo estaba en mi casa, ahí muy bien, normal, y de pronto estaba Rolando Toro viviendo en mi casa. Rolando y Cecilia han venido en este camino desde Argentina hacia São Paulo, se quedaron un mes en Porto Alegre, y yo conviviendo con ellos, y poco a poco fui conociendo a ellos, y después empecé también el trabajo de biodanza. Ya hacía terapias desde muchos años, que yo desde pequeñito, de los 12, ya empecé a buscar terapia, psiquiatría, psicología, análisis transaccional. Y cuando conocí biodanza, aquello fue como si el mundo se abriera delante de mí. Y empecé a seguir a Rolando y a Cecilia a donde iban para dar la formación. ¿Y tú vivías? Y os seguí. ¿Vivían ¿Perdona? en Porto Alegre? ¿Vivían? ¿Dónde? Yo vivía en Porto Alegre, y iba a las maratonas que se hacían en Río, São Paulo, en unos sitios preciosos. Era también una época donde que me acuerdo que había toda una... Rolando, al llegar a Brasil, tenía ya cerrado el modelo teórico de biodanza. Entonces, esto ya estaba estructurado, y empezó a estructurar el principio biocéntrico. Y a partir de ahí, intentando estructurar escuelas de formación dentro de esta dinámica. Bueno, lo conocí en 80, empecé a seguir, a hacer cursos con ellos. Enseguida, en Porto Alegre mismo, mi madre promovía venía el profesor de biodanza de Río de Janeiro, que era Francisco Trote, hijo, que venía a dar cursos de iniciación y avanzados, maratonas, y Marina Silveira, que vivía cerca de Porto Alegre, que daban los grupos regulares. Bueno, y así me fui formando yo. Mi madre, en el año 83, nos graduamos como profesores de biodanza, y en 84 fundamos la Escuela Gaúcha de Biodanza, que era entonces una escuela ya dentro de estos nuevos parámetros de cómo serían las escuelas en este momento. 84, en Brasil, habían escuelas en otros sitios. Mi centro era esta escuela, y yo fui el primer director de la Escuela Gaúcha de Biodanza.